Condenas en la Iglesia de Chile. La justicia de este país ordenó al arzobispado de Santiago a indemnizar a víctimas de abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote Fernando Karadima cuando éstas eran menores de edad. Otra jornada clave para el Brexit. La primera ministra británica Theresa May ofreció su renuncia a cambio de que los legisladores voten a favor de su proyecto, mientras el Parlamento rechazó hoy 8 planes alternativos para el divorcio y el escenario es cada vez más complejo. Tendremos el reporte de nuestra corresponsal en Londres. Tercer día de apagón eléctrico en Venezuela. Washington pidió a Rusia que retire a sus militares de territorio venezolano, mientras que Nicolás Maduro anunció que se prepara junto a las Fuerzas Armadas para enfrentar los ataques y defenderse de las amenazas de Estados Unidos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Chile porque la justicia de este país trasandino ordenó al arzobispado de Santiago indemnizar a 3 hombres que cuando eran menores de edad sufrieron abusos sexuales por parte del ex sacerdote Fernando Karadima. Un tribunal de apelaciones decidió de manera unánime que los 3 reciban una indemnización equivalente a los $146.000 por daños morales. Las víctimas acusan a Karadima de haber abusado sexualmente de ellos hace décadas y a la Iglesia de haber encubierto el abuso. El caso Karadima es uno de los más emblemáticos de la Iglesia Católica chilena y desde el arzobispado anunciaron a través de un comunicado que aceptan la sentencia y no la recurrirán, por lo que procederán a darle cumplimiento. Por estas razones, el arzobispado de Santiago comunica formalmente que no recurrirá en contra de la sentencia dictada y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme. Y en otras noticias, el Brexit no da respiro a Theresa May. La primera ministra británica ofreció su cabeza a cambio de que el Parlamento apruebe su acuerdo de salida del bloque. En otra jornada decisiva para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, May dijo estar dispuesta a renunciar para salvar el divorcio y hacer el Brexit de forma suave y ordenada, a cambio de que apoyen su acuerdo, rechazado ya en 2 oportunidades por el Parlamento. May dio a conocer esta decisión de dimitir antes de que los parlamentarios sometieran a votación y rechazaran 8 planes alternativos para la salida del bloque. Durante la votación solo se aprobó el retraso de la fecha del Brexit, que ahora sería el 12 de abril o el 22 de mayo. Continuamos trabajando para asegurarnos poder ofrecer un Brexit para el pueblo británico y garantizar que lo hagamos para el pueblo. Tenemos un acuerdo que cancela nuestra cuota de membresía de la Unión Europea, lo que impide que la Unión Europea elabore nuestras leyes, lo que nos permite nuestra propia política de inmigración. Termina con la política agrícola común para siempre, termina con la política pesquera común para siempre. Otras opciones conducirían al retraso, a la incertidumbre y al riesgo de nunca entregar el Brexit. Y para ampliar y profundizar en esta información, vamos a establecer contacto ahora con Luisa Pulido, corresponsal de France 24 en Londres y que se encuentra en estos momentos precisamente en las afueras del Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico. Luisa, ya trascendió que fueron rechazadas las 8 alternativas al plan de May. ¿Cómo interpretar y cómo entender esta votación? Luisa, ¿qué escenarios se abren? Pareciera que cada vez más compleja la situación, ¿verdad? Definitivamente es una situación bien compleja, un panorama opaco. Se esperaba que esta noche la Cámara de los Comunes aportara un poco más de luz sobre este enredo del Brexit, la crisis política que se vive en el país. Es claro que al Parlamento no le gusta el acuerdo negociado entre la primera ministra y la Unión Europea, pero tampoco hay claridad sobre qué es lo que quiere en realidad, si implementar el Brexit o derrocarlo. Como dices, se han votado esta noche por 8 posibles escenarios, ninguno ha obtenido la mayoría necesaria para convertirlo en una realidad. Los 2 escenarios que tuvieron más votos es un Brexit con una unión aduanera, 272 votos, y un referendo para aprobar cualquier acuerdo tuvo 295 votos, pero esto no significa el segundo referendo
que se llama People's Vote, para que les pregunten a los británicos si quieren o no salir de la Unión Europea. Esto no significa necesariamente. Lo que nos muestra además es un país y un parlamento profundamente dividido que no tiene claridad sobre qué es lo que quiere. Los escenarios: el próximo lunes 1 de abril habrá una nueva votación sobre estas alternativas. Bien clave que los partidos, entonces, el Partido Conservador, el Partido Laborista, el de oposición, y los otros pequeños partidos empiezan a hacer sus juegos políticos, qué es lo que más les conviene, con la claridad de que el Brexit ya no será pasado mañana. Luisa, la primera ministra ya ofreció su renuncia, como decíamos previamente, si le aprueban su acuerdo. ¿Este ofrecimiento sería suficiente para aprobar el Brexit? ¿Ayudaría? Pues hasta el momento no. Justamente se han hecho los cálculos, los medios locales, los analistas dicen que aunque Theresa May ofreció esta noche dar un paso al costado para lograr aprobar su Brexit, no tendría los votos. Después de este anuncio, uno de los sectores más radicales del Partido Conservador, liderado por el ex canciller y el famoso euroescéptico Boris Johnson, ha dicho que sí, que apoyará el acuerdo porque es lo mejor para el país, pero otros sectores radicales no lo han hecho. El Partido Unionista de Irlanda del Norte, que es bien importante, solo tiene 10 integrantes en este parlamento, pero es bien clave porque de él depende el gobierno de May, pero además lograr la aprobación del Brexit. ¿Por qué? Porque está allá en Irlanda del Norte y lo que ha peleado es que no haya una frontera física que divida a las dos Irlandas, la República de Irlanda, que está en la Unión Europea, y el norte de Irlanda, que está en el Reino Unido. El DUP, el Partido Unionista de Irlanda del Norte, ha dicho esta noche no acompañamos el acuerdo de la primera ministra. También es importante que legalmente no se sabe todavía si ella puede volver a presentar ese acuerdo. El speaker, el presidente de la Cámara de los Comunes, ha dicho esta tarde que solo podrá presentarlo si hay entonces cambios significativos. El gobierno dice sí los tiene, pero no hay claridad legal sobre qué va a pasar, como tampoco cuál es entonces esta nueva alternativa. Luisa, muchísimas gracias por este completo reporte desde Londres. Y en otras noticias, entre 6.000 y 12.000 millones de dólares costaría la reconstrucción de Venezuela, según cifras del gobierno de Estados Unidos. La Casa Blanca reiteró su llamado a que los militares rusos que llegaron al país caribeño salgan de este territorio. Y mientras tanto, el proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a nuevas manifestaciones para el 6 de abril en medio del segundo apagón que, según dijo, afecta al 91% de la nación. Los detalles los tiene Andrés Mesa Muñoz. Así despertó Caracas. Por tercer día, los venezolanos afrontaron escasez de agua, caos en el transporte y el cese de actividades laborales y escolares. En medio de la crisis en el servicio eléctrico, el proclamado presidente interino Juan Guaidó llamó a nuevas manifestaciones el 6 de abril. En todo el territorio nacional a rechazar, a exigir el cese de la usurpación, a rechazar la falta de servicio público, que se fue la electricidad. No podemos quedarnos como actores pasivos. Durante la visita de su esposa a Washington, la Casa Blanca hizo un llamado para que los soldados rusos que llegaron este fin de semana al país caribeño dejen el territorio. Estados Unidos ve la llegada de aviones militares de Rusia como una provocación no deseada. Hacemos un llamado para que cesen todo apoyo al régimen de Maduro y apoyen a Juan Guaidó. Rusia tiene que salir. Cuando le preguntaron cómo lograría que los militares salieran, Trump dijo que todas las opciones estaban abiertas. En este país ya se habla de lo que será la reconstrucción de Venezuela cuando Nicolás Maduro salga del poder. He visto estimaciones de entre 6.000 y 12.000 millones de dólares y años para la reparación. Mientras tanto, Nicolás Maduro anunció en su cuenta de Twitter que ante las amenazas estadounidenses se prepara junto a las Fuerzas Armadas para enfrentar los ataques y defenderse. Los afectados en esta escalada verbal resultan siendo los venezolanos. Vamos ahora a México, donde el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, consideró exageradas las reacciones contra su pedido al rey de España y al Papa Francisco para que se disculpen por los abusos cometidos durante la conquista española.
El pedido realizado días atrás despertó una ola de críticas y condenas. El gobierno de España rechazó el contenido de la carta enviada por el mandatario mexicano y también hubo reacciones negativas al interior del arco político de su país. López Obrador dijo hoy que para él existió una sobrerespuesta, aunque afirmó que la polémica es buena porque lleva a revisar el pasado. Sobrerespuesta, se exageró mucho, lo cual demuestra también de que ahí está el tema, pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos, ese es el planteamiento. A continuación, otras noticias destacadas al momento en France 24. Los legisladores de la Unión Europea prohíben el uso de artículos de plástico de un solo uso para el año 2021. Elementos como tenedores, cuchillos y sorbetes serán prohibidos a partir de ese año. Así lo resolvió el Parlamento Europeo en una votación en la que una mayoría de 560 legisladores votaron a favor de la medida contra 35 que lo hicieron en contra. Dimiten 3 ministros del gobierno francés. Se trata de la secretaria de Asuntos de Estado, el secretario de Estado para Asuntos Digitales y el portavoz del gobierno, una figura muy cercana al presidente Emmanuel Macron. Los 3 integrantes del Ejecutivo francés dejaron sus cargos por motivos electorales. Y los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives negaron en un juicio que se lleva a cabo en Madrid, España, haber plagiado a un compositor cubano la exitosa canción La Bicicleta. El artista cubano Líban Castellano Valdés reclama los derechos de autor y alega que se trata de una copia de su canción Te quiero tanto del año 1997. Y uno de los principales partidarios del presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, pidió este miércoles que el mandatario salga del poder con la aplicación del artículo 102, que permitiría removerlo de su cargo a causa de una enfermedad que le impide ejercer la presidencia. La presión sobre el presidente de Argelia continúa en aumento. El segundo partido con más poder del Parlamento y socio del oficialismo le pidió al mandatario que dimita. La Reagrupación Democrática Nacional recomienda la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika de acuerdo con el 4º parágrafo del artículo 102 de la Constitución. El llamado se presenta luego de que el jefe del ejército, uno de los aliados más fieles del jefe de Estado, solicitara su inhabilidad invocando el mismo artículo. Tenemos que encontrar una solución que saque al país de la crisis actual y que responda a las peticiones legítimas del pueblo argelino, una solución que garantice el respeto por la Constitución y la continuidad del Estado de autoridad. El texto estipula que puede invocarse si el presidente se encuentra totalmente imposibilitado para ejercer sus funciones a causa de una enfermedad grave y duradera. Sin embargo, los ciudadanos volvieron una vez más a las calles para exigir el derrocamiento de toda la élite política de Bouteflika. El artículo 102 es otra conspiración contra el pueblo argelino, porque las autoridades pudieron haber usado ese artículo en 2013, cuando el presidente tuvo el derrame cerebral y no hoy. De ser aprobado por el Congreso, el jefe del Senado, Abdelader Ben Salah, asumirá la presidencia y tendría un máximo de 135 días para convocar elecciones. El ganador a mejor educador del mundo regresó a su escuela en Kenia y fue recibido como un héroe en un país estable, pero con problemas políticos. Su historia resultó inspiradora. Veamos el informe. Así fue recibido Peter Tabichi, un profesor franciscano de un remoto pueblo en Kenia, tras ganar el premio más importante para un educador. Al obtener el primer puesto, se hace acreedor a $1 millón. En primer lugar, yo no lo esperaba, y no fue solo un gran momento para mí, sino también para Kenia, África y los profesores, mis estudiantes que luchan cada día con tantos problemas. Ellos no tienen las comodidades y aún así hacen grandes cosas. El profesor no solo motivaba a sus estudiantes a seguir el camino de la ciencia, sino que además donaba el 80% de su salario para que los más pobres no perdieran clase. Muchos de sus estudiantes además deben caminar más de 7 kilómetros por trochas para llegar a la escuela y por lo menos un tercio son huérfanos o tienen solo un papá. Con los recursos, el profesor podrá hacer reformas y mejorar las instalaciones de su escuela. El profesor recibió el premio en Dubái y fue seleccionado
por encima de 10.000 candidatos de todo el mundo. Algunos de sus alumnos sintieron el premio como suyo. Esperaba que él pudiera ganar, pero tenía esperanzas porque él es muy buen profesor. Él nos enseña ciencias e ingeniería. Es un gran profesor y se lo merece. La historia de Tabichi en una escuela donde por cada 58 estudiantes hay un computador inspira a un país estable que, sin embargo, tiene problemas de violencia recurrente y una población con 17 millones de personas que viven en pobreza. Hasta aquí las noticias. Sigan en France 24 y en france24.com.